Bienvenidos, amigos fieles, el espacio donde cada día aprendemos a vivir mejor junto a nuestras mascotas, que no solo son animales, sino miembros de nuestra familia. Soy Alison Chávez, directora de Amigos Fieles y amante de la energía positiva y curiosidad sin límites. En cada episodio, entrevistamos a expertos y a personas que, como tú, buscan construir una vida más plena y feliz con sus compañeros fieles. Hoy te invito a descubrir nuevas formas de disfrutar y entender la vida de tus mascotas. Así que acomódate, porque hoy tenemos una charla que te hará ver a tu mascota con otros ojos. Empecemos. Bienvenidos, amigos fieles. Gracias por estar con nosotros en nuestro episodio 4. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la tanatología, especialmente en mascotas, donde es el cierre de ciclo o si podríamos decirle una nueva realidad. Estamos hablando aquí de cosas sensibles y que son tan importantes porque he escuchado la parte de ¿estás llorando por un perro o por una iguana? O sea, en realidad hay cosas más importantes como llorarle a la muerte de estos animalitos. Y la verdad es que no. La verdad es que son parte de nuestra familia y muchas veces son los seres que están más allegados o nos acompañan más en nuestra vida que otros seres humanos. Entonces, el hecho de platicar el día de hoy de la parte del duelo específicamente de una mascota es sumamente interesante porque debemos normalizar que puedes tener un duelo por una mascota. Y el día de hoy me encantaría presentarles a una persona súper preparada. Ella se llama Alejandra Camacho. Y les voy a platicar un poquito de ella, de su currículum. Si me equivoco, me dices. Y ella es licenciada en trabajo social. Fue su formación especializada en tanatología holística y hipnosis y biodescodificación. Se dedica al acompañamiento de proceso en duelo, brindando apoyo a personas que han sufrido su pérdida de una mascota y también de otros sectores como de una pérdida de un trabajo, de un ser querido, a través de consultas privadas. Y agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de poder tener hoy una plática súper sincera y súper del alma. Y pues bueno, bienvenida. Pues buenas tardes, mucho gusto. Agradezco de antemano la invitación, la confianza y pues aquí estamos para compartir realmente. Gracias, Ale. Pues me encantaría empezar. ¿Cómo fue que tú decidiste, eres licenciada en trabajo social, dedicarte a la parte tanatológica, que es un tema súper sensible? Así es. Pues fíjate que es bien interesante. Yo me encontraba haciendo un diplomado en desarrollo humano, y en una de las sesiones donde nosotros estuvimos, hablaban como del proyecto de vida, como lo que querías hacer en algún momento dado. Y ya casi para el finalizar, dentro del diplomado, yo también estaba viviendo el proceso de un duelo de la enfermedad de mi hermano, de mis hermanos mayores. Ya falleció mi hermano, ya trascendió. Entonces, al término del diplomado, yo descubrí que me interesaba la tanatología, pero me interesaba como en la parte personal, es decir, yo jamás pensé que iba a dedicarme a dar acompañamiento a otras personas. Sin embargo, bueno, prácticamente esto fue el inicio y justo terminando el diplomado, así un día desperté y me apareció un diplomado de tanatología. Entonces, no lo pensé, me inscribí. Dijiste, esto es mi señal. Aquí está. Y ya lo tomé y después termina uno y después empiezan otras cosas y así continué. Pero es curioso, mis primeras acompañamiento fueron precisamente de personas que habían perdido mascotas. Entonces, dije, alguna conexión debe de haber y curiosamente son de las pérdidas
con las citas privadas con las que más atiendo. Además de pues otro tipo de pérdidas, como lo mencionabas al principio, la pérdida de un ser querido, una pérdida laboral, la pérdida de un órgano, en fin, todo lo que sea una pérdida significativa es un duelo. Y pues aquí estamos, agradezco mucho nuevamente la invitación. Qué bueno que estás aquí. A ver, platícanos. Me imagino que es muy difícil, el hecho de hacer un acompañamiento con una persona que está pasando por un duelo. ¿Qué es lo más difícil de ser tanatóloga para decir, ok, la verdad es que esta parte o este proceso, la verdad es que es difícil y tengo que abordarla de una manera mucho más profesional? ¿Qué tan significativo para ti es el acompañamiento con alguien? Bueno, pues lo acabas de mencionar de esa forma, no lo pudiste haber hecho de la mejor manera. Es algo significativo, es algo que requiere de mucha sensibilidad, pero sobre todo mucho tacto. Recordemos que cuando hablemos de duelo, así como lo dice la palabra, duelo es dolor. No conozco a una persona que no haya experimentado algún tipo de dolor, hasta dolor físico y por supuesto dolor emocional. Es importante entonces que cuando pienses en un duelo, a alguien le está doliendo algo. Pero cuando se trata de las emociones hay que tener mucho, mucho tacto, ya que el dolor, el duelo, va acompañado precisamente de muchas emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Y esas emociones las expresamos a través de los sentimientos. Es decir, alguien que está viviendo un duelo puede estar enojado, puede estar tranquilo o en paz aparentemente. No significa que no lo esté sintiendo, es la forma en que lo está expresando. Puede ser alguien que está inclusive aturdido, es decir, prefiere no hablar del tema o evadir. Nosotros en la tanatología decimos que es un duelo no reconocido, porque a veces en ese momento no queremos abordarlo. Entonces, me gusta esa parte. ¿Cómo poder identificar a alguien que se encuentra en duelo si específicamente no murió alguien? O sea, no murió una mascota y tampoco murió una persona. ¿Cómo sé que estoy en duelo? Normalmente el lenguaje corporal es muy importante. Sobre todo en el entorno cercano a la familia, si hay una cercanía, pues tú puedes identificar, así como cuando tu pareja de repente dices, ¿estás enojado o estás enojada o algo pasó? O con los niños, oye, ¿te fue bien en la escuela? Es decir, hay muchas formas de identificar señales, ¿sí? Obviamente, si hubo una pérdida específicamente de una mascota, pues va a haber alguna reacción. Pero normalmente hay muchos miedos, como lo mencionabas al principio, de, ay, pues ya se murió el perrito, ay, mañana te compro tu pescadito, no, es que se escapó el gatito, vemos qué hacemos. Y la persona, ¿sí? Cuando hablemos de personas es bien importante que pensemos en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, porque en cualquier etapa de que estés, siempre va a haber mucho miedo al expresarlo, y más porque este tipo de duelos son considerados como duelos desautorizados, es decir, socialmente, culturalmente, no es bien visto que alguien que se vive un duelo por la pérdida de una mascota, así como hay otros duelos, por ejemplo, una persona que muere de SIDA o alguien que perdió al amante, por decir algo. Pues son duelos desautorizados porque no creemos que tengan validez, ¿no? O alguien que está preso, dices, ay, bueno, pues es que era un delincuente, ¿no? El duelo es eso, dolor, y se experimente de la forma que sea, requiere de atención. Acabas de mencionar algo importante, que, por ejemplo, hay diferentes etapas, ¿no? La parte donde es un niño, un adolescente, un adulto joven y una persona de tercera edad. ¿Cada etapa vive en el duelo de diferente manera? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Primero, bueno, recordemos, como decíamos, la expresión de ese dolor va a ser a través de las emociones. Cada quien la va a manifestar de alguna manera. Recordemos también que las emociones no son buenas, no son malas, cada una tiene una función
y se van a expresar. Y esas emociones se pueden expresar en cualquier etapa de la vida. A lo mejor el niño pequeñito, pues a lo mejor con el llanto, ¿no? El niño que no habla puede estar irritable, puede estar, inclusive hasta puede enfermarse, ¿no? Entonces, cada uno lo va a vivir de manera diferente. Y cuando hablamos de una pérdida, específicamente de una mascota, pues tenemos que ver mucho el contexto. Primero, la edad de la persona que estaba más cercana a la mascota, o el vínculo, que así se le llama, la edad también de la mascota, qué tipo de mascota, porque recordemos pues que hay mascotas a lo mejor con las que podemos interactuar más, ¿verdad? Un perro, un gato, que son animales que son más de contacto, ¿verdad? A lo mejor un pez pues no lo puedes tocar, pero el niño puede estar observándolo. Eso es importante. Y cada uno lo va a vivir de una manera diferente y lo va a expresar de forma distinta. ¿Cómo lo puede expresar de diferente entre un adolescente a una persona de tercera edad? Pues mira, primero es importante que sea la edad que se tenga, es importante que se le pueda poner nombre a una emoción. Pensemos en personas que ya pueden hablar o pueden expresarse, ¿sí? Saber qué es lo que está pasando, realmente qué estamos sintiendo o qué se está sintiendo la persona. Sí, a veces alguien te puede decir que está triste, pero realmente su comportamiento no es de tristeza. A lo mejor está agresivo, o evasivo. Entonces, nada, estoy bien. Pero lo que te decía, su lenguaje corporal o la forma como habla, pues te dice todo lo contrario. Entonces es importante, digo, si se trata de niños, papás, si tienen pequeños, por lo menos en etapa, digamos, a partir de que el niño pueda expresarse más, por lo menos 4 o 6 años hasta la etapa primaria, sí es importante preguntar cómo te sientes con esto que está pasando, ¿sí? Tener un acercamiento de la misma forma con el adolescente, ¿no? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo escuchar? ¿Hay algo que necesites que pueda hacer por ti? Cada uno tenemos nuestro diálogo, nuestro acercamiento con la familia. Aquí también depende mucho la dinámica de la familia, ¿no? Si hay buen acercamiento, pues eso va a facilitar, por supuesto que todo. También a veces cuando la pérdida es de un adulto, a veces también creemos que no, pues no voy a llorar porque si no mi hijo o los demás pues no quiero que me vean así. Y entonces el niño, por ejemplo, pues puede aprender, no, pues mi mamá no llora, pues yo no lloro, ¿no? O sea, esa parte en un adulto mayor es muy importante, sobre todo cuando hay animales de compañía, que las personas adultos mayores ya han experimentado otras pérdidas previas, a veces la pérdida de la salud, la pérdida de su compañero de vida, la etapa donde ya los hijos no viven y muchas veces quien los acompaña, pues es una mascota. Entonces, sí, digo, es bien interesante, podemos hablar de todo esto, hay mucho de dónde sacar, pero tratando de ser como más, concretos, ¿verdad? En esta parte. Y también, bueno, yo decía que le pusiéramos nombre a las emociones, evitar en la medida de lo posible reprimir esa emoción, ¿no? A veces está llorando el niño y le dices, pero ya no llores. O sea, en ese momento, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es que la expresión poca o mucha que está manifestando, puede ser un niño, un adolescente, un adulto, se la bloqueas y la cortas. Y ya no. Entonces, en la medida de lo posible, no reprimir. No, si la persona quiere hablar o compartir, ¿quieres que hablemos de esta parte? Y ya también a veces te podrán decir, no, ok, bueno, si necesitas algo, aquí voy a estar. Sí, es como una recomendación previa a una terapia. Así es. Antes de que sigamos con esto, me gustaría que profundicemos para las personas que no sepan qué es tanatología, qué es
¿qué estudia o qué es lo que resuelve la parte tanatológica? Y la segunda pregunta me gustaría que mencionaras, ¿cuál es la diferencia entre ir con una tanatóloga o con un psicólogo para abordar este tema? Ok, bueno, la tanatología tiene un significado muy importante, es como el tratado de la muerte. Anteriormente se enfocaba mucho la tanatología en la parte de cómo había muerto la persona, es decir, en la parte física, ¿sí? Actualmente tiene que ver con la muerte, pero no solamente la muerte física, es decir, de un ser querido, porque recordemos cuando hay una pérdida, hay una parte del ser interior que se muere, es decir, que cambia por completo tu estructura, tu ritmo de vida. Entonces, la tanatología habla es una rama muy amplia. Cuando tú vas con un psicólogo, puedes abordar algún tema específico, también sobre alguna pérdida, pero tiene otro enfoque. Y en la tanatología lo que se hace es que se brinda el acompañamiento, es decir, se enfoca de alguna manera en la pérdida específica de lo que esté sucediendo. Para que, esto lo explico de esta manera, para que sea más comprensible para todo el público y toda la audiencia que nos escucha. Gracias. Por ejemplo, he visto muchas personas que específicamente en la parte que nos dedicamos, que es cremación de mascotas, y están en un mar de llanto normal, o sea, más que comprensible. Les recomendamos que se acerquen con una tanatóloga, en este caso contigo específicamente, pero dicen mucho como la parte de la pena y la vergüenza de decir, ¿qué les voy a decir? ¿Que estoy triste por una mascota? ¿O cómo voy a llegar y decir, ok, estoy aquí porque se murió un perrito mío o un pajarito? ¿Cómo podemos hacer, o me gustaría que platicaras la parte de la vergüenza y la pena cuando alguien pierde algo que, como mencionas, ¿no? Que no es bien visto, me dijiste? Así se llama un duelo desautorizado. Duelo desautorizado, sí. Ok. Pues mira, yo lo vería de esta manera. Primero pensemos, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida podemos o hemos experimentado algún tipo de pérdida. Pensémoslo así, cualquiera que sea. Pero siempre hay pérdidas significativas, es decir, hay algo que para la persona tiene un significado tan importante que nos llega o los pueda llegar a afectar, donde el cerebro, ¿qué hace? El cerebro percibe esa pérdida o esa situación, y no hablo ahorita en general de una mascota, como una amenaza. Entonces el cerebro busca una forma de sobrevivir, de supervivencia, y lo hace precisamente a través de esas emociones. Pero ¿qué pasa? En el ámbito donde la persona se desarrolla, es decir, en el ámbito familiar donde creció con ideas, con creencias, con pensamientos de este tipo, en donde los niños no lloran, es solo un perro, es solo un gato. Entonces, ese tipo de situaciones se quedan de alguna forma en el inconsciente del ser humano, de tal forma que cuando se vive una pérdida, háblese de cualquier tipo de pérdida, una mascota, un ser querido, la pérdida del empleo o algo, eso que aprendimos, eso que fue generado desde el ámbito familiar, se queda ahí, instalado, digamos, como un software, uh-huh, en donde cada vez que hay alguna pérdida, el cerebro va a reaccionar de una forma. Entonces, por eso es muy difícil que a veces las personas puedan tener un acercamiento, porque crecimos o hemos crecido culturalmente también de esta forma, con ideas erróneas, ¿verdad? Y es importante que se hablen de estos temas, que se aborden precisamente para sensibilizarnos, para que las personas sepan que cuando alguien te está hablando de una pérdida, cualquiera que sea, pero específicamente de la pérdida de una mascota, le demos el valor, y si no, por lo menos la atención. Es decir, si tú no sabes qué hacer en ese momento,
por lo menos observa a la persona, acompáñalo. También se recomienda mucho que cuando sea esto, la persona, hay que tratar de sacar esos miedos. Sí, porque muchas veces, a veces son miedos infundados, a veces creemos que no me van a escuchar. Es que si le digo a mi mamá que pasa esto, y a lo mejor no sabemos, a lo mejor la mamá o papá o alguien tiene apertura. Buscar en una pérdida de una mascota, tener un acercamiento con la persona que haya estado más cercana a la persona o que conozca más a la persona o de la mascota para que pueda también relacionarse. Justo, por ejemplo, normalmente siendo hermana, mamá, hija, ¿cómo podemos hacer un acompañamiento que no somos las personas indicadas ni las profesionales, pero cómo podríamos hacer un buen acompañamiento con una persona que está viviendo un duelo? Primero, bueno, efectivamente, si es alguien muy cercano, es decir, dentro de la familia, siempre por lo regular en la familia hay alguien con quien la persona, recordemos, niños, adolescentes o adultos, siempre interactúa más con la mascota o con el dueño de la mascota. Sí, a veces pueden ser varios, puede ser toda la familia. Con la persona que haya convivido más con que haya convivido más con la mascota o que conozca más a la persona, sería como lo ideal. Curiosamente, a veces resulta ser el vecino, a veces puede ser un amiguito de la escuela, a veces puede ser un compañero de trabajo o efectivamente alguien de la familia. Si es dentro de la familia, es lo ideal, ¿sí? A veces hasta un tío, el abuelito, o sea, buscar quién es como la persona que conoce un poquito más y se recomienda para que en ese momento la persona que esté viviendo el duelo pueda hacer o resultarle más fácil acercarse, porque va a decir, es que si le platico a mi abuelito va a entender esto, o si le platico a mi amiguito va a entender eso, y eso puede facilitar mucho. Si los otros integrantes de la familia o las personas no saben cómo hacerlo, y digo no saben porque a veces queremos, pero no sabemos, simplemente mantenernos ahí, tener un acercamiento a lo mejor visual, preguntar si se necesita algo, si quiere contarte algo, oye, cuéntame algo de, no sé. Pero muchas veces no preguntamos porque no sabemos qué hacer con la respuesta. Uh-huh. Entonces, para esas personas que no saben qué vas a hacer con esa respuesta, ¿qué sugerirías? ¿Mejor nos quedamos callados? Sí, yo creo que lo más importante es, como te digo, hacer contacto visual, a veces una llamada, o a veces si no sabemos qué hacer y si conocemos a la persona, a lo mejor darle alguna fotografía de la mascota, a lo mejor del niño con su perrito, o algo significativo que sabemos que le puede gustar a la persona. Si no sabemos, si de plano decimos yo no sé qué hacer nada, de verdad a veces es mejor no decir nada, mantener nada más silencio, y a veces el silencio, yo siempre les digo, a veces es el mejor acompañamiento que puede tener alguien, porque evitas, como dices, híjole, no sé qué hacer, no sé si lo que le vaya a decir va a ser contraproducente o no. A veces el silencio es la mejor respuesta que puede tener una persona, sobre todo también en adultos mayores, ¿verdad? Porque a veces decimos, lo siento mucho, en realidad no lo sentimos, no, o sea, entendemos que queremos hacerle saber que sentimos lo que está pasando, pero literalmente no sabemos lo que esté pasando. Claro, entonces, porque no hemos pasado por pues ese proceso. O aunque hayamos pasado por ese proceso, también esto es bien importante. A veces sucede que alguien está pasando por una pérdida, te está platicando lo que está sucediendo y la persona, como cuando yo perdí, o sea, sé que lo quiere hacer de buena intención, pero es mejor no, deja que la persona termine de hablar de su duelo. Porque cuando tú le compartes, sí, yo también cuando perdí a mi perrito, entonces en este momento le cortas la emoción a la persona y ya no es su pérdida, ya estás hablando de lo tuyo, y que, insisto, no es que no sea importante, pero en ese momento, ¿quién está viviendo el proceso de la pérdida? Pues Me encanta. la persona.
Entonces, escucha nada más. Sí, a lo mejor te acordaste, ¿no? De, yo también perdí y yo sé que lo queremos hacer, como diciendo, mira, yo le hice así. Como dices, somos muy buenos para dar recomendaciones, pero en realidad, pues, lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Entonces, yo siempre me encanta esa parte, ¿no? A veces la mejor respuesta es el silencio que necesita la persona, sí, justo, que lo puedas acompañar. Y sobre todo cuando estás platicando, ¿no? A lo mejor no específicamente del duelo, pero ahora me imagino que si hablas específicamente de duelo es porque tienes un dolor y lo estás expresando y la otra persona termina hablando de él mismo y luego ya como que hasta te puedes ir caminando y él no notó que tu ausencia desapareció y aún así sigues teniendo tu dolor, ¿no? Entonces sí, justo es como mejor guardar silencio y que la otra persona se desahogue. Eso me encanta. Sí, y también, bueno, complementando un poquito, es importante también hacerle sentir, no tengas miedo a expresar lo que esté pasando. Si te hace bien, pues a lo mejor escribe, si no me quieres contar, va a depender mucho también de la edad, ¿por qué no le escribes una carta a tu mascota? ¿O por qué no escribes cómo te sientes? O en los niños pequeños, ¿te gustaría hacer un dibujo de tu mascota? ¿Te gustaría hacerle un regalo, por ejemplo, para un niño en etapa preescolar? Recordemos que la destreza, la habilidad del dibujo, créanme que facilita muchísimo la expresión, cómo lo dibuja, los colores que elige. Ahí los psicólogos son más expertos en toda esa parte, pero le permite al niño o a la niña expresarse de una forma única. A lo mejor hace una raya, un puntito, pero cuando tú le haces saber que dibuje a esa mascota o cómo se siente, es muy importante porque le estás abriendo una puerta a que pueda expresarse, y eso es otra cosa. También hay personas que a lo mejor dices, es que cuando yo escuchaba esta canción, pues si te sirve, cántalo a lo mejor, o que la canción nada tenga que ver, cantar también, eso ayuda mucho. Bailar, escuchar música, hay muchas formas de expresar los sentimientos y las emociones, pero de forma única. Hablas mucho de las emociones y me gustaría que abordáramos si hay emociones específicas dentro de un duelo o en si son en general o si tienen, o sea, si hay algunas que se remarcan más cuando estamos en una pérdida. Pues todas las emociones son importantes. Sí, dentro del proceso de duelo hay algunas, sobre todo el enojo, ¿verdad? Que es, sobre todo aquí en esta parte quiero hacer como una acotación. Cuando hay una pérdida, sobre todo de una mascota, también hay que ver mucho el contexto. Es decir, si la mascota murió porque estaba enferma, es muy diferente, porque de alguna manera es esperado. Si la mascota tuvo un accidente, imagínate el impacto que pueda tener. Si la mascota la robaron, se salió de la casa, es decir, todo eso también es importante. Y en este tipo de situaciones el enojo está muy presente, muy, muy presente, porque viene acompañado de la culpa. ¿Por qué dejaron abrir la puerta? ¿Por qué no se fijaron en que se echó a correr? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el otro? Hay mucha culpa, muchísimo enojo, muchísima frustración, mucha incertidumbre. Aquí en el proceso de negación es como esa parte. No es cierto. No, pero si apenas tenía 3 meses el cachorrito, hay esa parte, la negación, la ira, la culpa. Sí, son emociones que están muy presentes en un proceso de duelo, pero insisto, cada quien las va a manifestar de una forma única, pero sí es importante reconocer y que el duelo se tendría que atravesar, es decir, vivirlo para que se diera, para que pueda procesarse. No hay una forma única, no pasas del enojo a la aceptación, no hay un orden. Tú puedes decir a lo mejor en ese momento, ok, pues sí estaba enferma, y te dices, no, estoy tranquila, pero a lo mejor pasan 2 días y dices, no estás tan tranquila. ya no,
Pero y sobre todo, ¿no? También en mascotas cuando están enfermas y que tú tienes y que la decisión está en el dueño. Yo decidí que se durmiera la mascota. Y entonces empieza a rumiar la cabeza y viene la culpa, ¿no? No, ¿para qué hicimos eso? ¿Por qué la llevé con ese doctor? ¿Por qué le dieron esa? Hay mucho, entonces empieza así un ciclo, no hay un orden del proceso de duelo, pero sí es importante permitir que fluyan las emociones, que sean expresadas y que por último se haga una resignificación. En esta parte me gustaría mencionar que cuando se vive un proceso de duelo, una de las herramientas es que el duelo nos va a servir para varias cosas. Primera, el duelo nos sirve para adaptarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que primero entender que un evento cualquiera, no solamente el de una mascota, alguna situación, que un evento puede modificarse, es decir, no todo es una constante, ¿verdad? Así como la vida tenemos ciclos, etapas de niños, adolescentes, también puede modificarse. Cuando aprendemos a adaptarnos, podemos entender que puede haber cambios. También los duelos nos sirven para prepararnos, a prepararnos a que, por ejemplo, en los niños, cuando se ha visto que cuando tienen mascotas y cuando experimentan la muerte, no sé, de un perrito, un gatito, hablo de mascotas que tienen más contacto con ellos, y ven cómo muere, es una forma en que ellos pueden también aprender cuando hay una pérdida de algún ser querido, ¿sí? Ellos también podemos apoyarnos en eso. ¿Te acuerdas cuando tu mascota, tu gatito, tu perrito enfermó y que lo llevamos al doctor? Entonces el niño, sobre todo en esta parte, va asimilando. Exactamente, entonces también los va preparando. Y también el duelo sirve para aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una pérdida, siempre aprendemos algo, ¿verdad? Es como, ahora sí que prueba y error, y no lo digo solamente en la cuestión de mascotas. Cómo aprendimos a caminar, cómo aprendimos a andar en bicicleta, cómo aprendes en un trabajo, cuando entras, algo te enseña. Entonces, el tener un animal, una mascota de compañía, es algo que las personas también valoran mucho, ¿no? Yo siempre les digo, tan solo por ser un ser vivo, simplemente merece toda nuestra atención, todo el acompañamiento. Hay personas que inclusive a veces, no sé si te ha pasado, que de repente tienes una plantita y dices, ya se secó mi plantita. O sea, hay una expresión, o sea, estás haciendo notar que algo pasó. Claro. Todo lo que tenga, yo así se los manejo mucho en la terapia. Pero es que me dicen que cómo es posible que esté triste por un perro. Sí, mira, simplemente es un animal de compañía, es un ser vivo, y todo ser vivo tiene una manifestación. ¿Qué sucede? Los humanos nosotros racionalizamos que todo lo que hace la mascota y lo interpretamos. Es decir, el perro viene y me saluda, dice, me está saludando, me está diciendo que me quiere, voltea y te ve, y la connotación que le damos es decir, me está dando amor, me está diciendo algo. Y probablemente sí. Obviamente las mascotas no lo racionalizan como lo estoy explicando ahorita, pero la mascota lo siente y lo vive. Y eso es algo auténtico, eso es algo genuino. Y eso es lo que hace que precisamente las mascotas se vinculen con las personas. Porque si te fijas, las mascotas están ahí, no hablan nada más porque no tienen esa habilidad. Pero las mascotas pueden sentir tu energía, pueden sentir muchas cosas. Y a través de eso las personas se comunican. Eso es lo importante. Está súper interesante. Tuve una mascota que no necesitaba hablar y yo me creía la mamá, ¿no? Porque yo era la única que le entendía a mi bebé.
Entonces, por ejemplo, si rascaba 2 veces en la puerta, yo sabía que quería ir al baño. Si rascaba 3, era porque quería ir a jugar con la persona que se encontraba afuera. Entonces, al final se vuelve un canal de comunicación, de vínculo, y el hecho de que tengamos tanto vínculo con una mascota y se vaya, es como si muriera una parte de nosotros. Porque al final es como si tuviéramos un bebé. Digo, la verdad es que mucha gente no les gusta que hagamos la comparación de un humano con una mascota, y no es por la situación como de denigrar ni nada, ni mucho menos. Solamente de que muchas personas crean un vínculo tan fuerte como si fuera una persona, aunque no hablen. Y es muy, muy lindo el hecho de que podamos expresar y decir, estoy muy triste porque mi mascota acaba de partir, e identificar si me encuentro en negación, en culpa o en ira, y saber que hay personas como tú que pueden ayudarle a trascender o transcurrir, más bien es la palabra, de paso A paso B. Y me gustaría que volviéramos como a mencionar lo que dijiste de enumerar el aprendizaje, que hay una nueva realidad, y me gustaría que los enumeráramos como para... Sí, primero, bueno, reconocer que hay una pérdida. Reconocer. ¿Sí? Reconocer, y eso habla tanto con la persona que perdió la mascota como la persona que esté alrededor, es decir, reconoce o valida que la persona tuvo una pérdida. Esa pérdida es muy importante para ese ser. Reconócelo. Si no sabes qué hacer, acompáñalo solamente con tu presencia, con tu palabra, si es que quieres hacerlo, o con tu lenguaje no verbal, a lo mejor con un abrazo, a lo mejor con una fotografía o con algo. Recordar que las pérdidas son aprendizajes, que son formas de adaptación. Uh-huh. y que nos preparan para continuar con nuestra vida. Y esta preparación, ¿para qué sirve? Para resignificar, es decir, un evento que pasó, lo podemos resignificar, es decir, yo le doy otro sentido a eso que pasó. ¿Sí? A lo mejor hablabas mucho ahorita de la parte del vínculo. El vínculo es bien importante, porque ese vínculo va a fortalecer, ese vínculo le puede dar a un niño una seguridad que a lo mejor en ese momento, porque los papás no están, van a trabajar o por X situación, a lo mejor la mascota representa esa seguridad, ese estoy acompañado de alguien, ¿no? De una mascota. Significa sobre todo lealtad, es decir, no me va a hacer nada, y mientras yo esté cerca de algo, está bien, como el niño que agarra el chupón o la cobija, o el adolescente, también que juega con su mascota, los adultos, toda esta parte se genera un vínculo, entender qué es un vínculo, y quiero insistir mucho en esta parte, mientras sea un ser vivo, por supuesto que merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto, toda la validez. Entonces, siempre que hablemos de un ser vivo, hay que darle la importancia que requiere. Ok, hablas de la parte de la resignificación y se me hace muy interesante. Y me gustaría que a lo mejor no hablaras específicamente de algún paciente tuyo, sino que nos des como noción de cómo pasó una persona de punto A a punto B después de una resignificación. Pues mira, una vez que la persona reconoce lo que está viviendo un duelo, una pérdida, que lo puede manifestar, que lo expresa, existen muchas herramientas. Normalmente durante el proceso de duelo, cada persona tenemos habilidades únicas, es decir, a lo mejor para unas personas cuando expresamos, es decir, cuando somos más sensibles, ¿verdad? Que podemos llorar, esa es una herramienta porque te permite fluir, te permite sacar lo que está pasando. Pero imagínate una persona que no expresa, o ese niño que le dijeron, y no llores, imagínate cómo lo va a expresar, uh-huh. ¿Sí? Pues a lo mejor esa persona lo va a expresar mediante una carta, mediante un dibujo,
Y aquí también se maneja mucho lo que son los ritos, los rituales, pues. Okay. Los rituales ayudan mucho porque permiten resignificar a veces, por ejemplo, esa mascota en ese momento a lo mejor te dio la seguridad, a lo mejor a un adolescente le dio una seguridad para muchas otras cosas, para un adulto, y esa parte dice, bueno, ya sé lo que es vivir acompañado de una mascota, ahora, ¿cómo lo voy a enfrentar? Esa es otra parte también que el duelo te enseña a adaptarnos. Es decir, hay un cambio, ya aprendimos, ahora significa que también la pérdida podemos adaptarnos. ¿Cómo me adapto? Bueno, ahora que no va a estar la mascota, ahora, ¿qué voy a hacer, no? Si pensemos en alguien, un adulto mayor que a lo mejor era su única mascota, pues a lo mejor buscar otro tipo de alternativas. ¿Cómo va a resignificar? Pues a lo mejor la seguridad que le dio la mascota, ahora es momento que la persona le dé otro significado. Bueno, ya no está, pero mi mascota me dio la seguridad, la certeza de que aunque él no esté físicamente, pues a lo mejor yo puedo salir, a lo mejor ya no saco a pasear a la mascota, pero a lo mejor me permito salir a caminar, ahora ya no acompañado, sino yo solo, a lo mejor ahora puedo hacer cosas u otras actividades, a lo mejor el niño aprende a socializar con otros niños, a lo mejor pierde la timidez. Nada más lo hace con la mascota. Y no, exactamente, entonces resignificar es darle significado, esto que pasó, ¿qué puede aprender? ¿Cómo aceptar que es una nueva condición? Y como dijimos, es una evolución, entonces que no siempre va a estar así. La mascota también, y algo bien importante también, que las mascotas tienen un ciclo de vida totalmente diferente al de los humanos. Es decir, a lo mejor puede vivir más un humano que una mascota, ¿verdad? Claro. Entonces los ciclos son más cortos. Exactamente, entonces en esa parte, sobre todo ya niños ya más grandes, pues entender que si ya era una mascota adulta, pues a lo mejor pues va a vivir, pero todo eso se va a ir aprendiendo, ¿verdad? No sé si de esta manera más o menos haya quedado sí, claro. Muy claro. De hecho me gustó la parte, me gustaría que profundizáramos en la parte de los ritos y los rituales que podrían llegar a ser. ¿Cómo cuáles podrían ser? Así, pues mira, lo más importante es, como te digo, darle valor a la pérdida de lo que sucedió. Si es viable en este momento hacer una cremación, yo lo recomiendo porque se hace un trato digno, y más sobre todo si se hace de una manera adecuada, y adecuada me refiero desde que saben de la pérdida de la mascota. Hablemos específicamente de perros y gatos, que es como lo más común, no quiero igual minimizar algunas otras especies, pero son de lo más común, ¿verdad? Claro. Pueden ser hasta aves, por ejemplo, ¿no? Hurones, no sé, que es lo que más me ha tocado son gatos y perros, ¿no? A lo mejor hacer un servicio de cremación para que las cenizas que se entreguen las personas puedan con esas cenizas a lo mejor guardarlas y después a lo mejor plantarlas en un arbolito, es decir, que tú sepas que ese proceso va a continuar de otra manera. Eso también es cíclico, también es una forma en que las personas pueden ver que no nada más se murió y ya quedó ahí, o se fue a la basura o algo así, simplemente que se le dio un trato digno, sí, que orgánicamente ya no está, físicamente ya no está, pero las cenizas pueden representar de alguna forma a la mascota. Y cuando tú haces un ritual de este tipo, el cerebro vuelve a ser consciente y a cambiar como ese chip, así como cuando éramos pequeños, mencionábamos al principio, que se quedan grabados cosas no agradables. Entonces el cerebro resignifica, es decir, da un ciclo diferente a eso que pasó. Una alternativa puede ser la cremación, otra a lo mejor la entierren, a lo mejor en un jardín,
¿sí? En alguna plantita, ¿qué más? Cartas. En alguna carta, en algún dibujito, alguna fotografía, a lo mejor los accesorios de la mascota, el collar o algo, a lo mejor se ponga como algún pequeño altar, digamos, en ese momento, ¿sí? Que todo esto puede ser temporal, y créeme, cuando el cerebro hace esta parte, da un significado. Así como las personas asisten a los velorios, pensemos ahorita en una muerte de un ser querido, pues el funeral es un ritual. ¿Por qué? Porque las personas se despiden de ese ser querido, llevan algún presente. Eso es un ritual. Y cuando se hace ese proceso, el cerebro así lo recibe. Y de esa manera, da un significado. Por supuesto que hay pérdidas muy dolorosas, ¿no? Pero lo quiero poner en esa misma perspectiva. Hacer un ritual con una mascota es igual también que como el de un ser humano. Y cuando además en los niños fomentamos eso, ¿no? A veces a lo mejor el pececito, en vez de que lo tiren, no sé, a la taza del baño, a lo mejor lo pones en una cajita, a lo mejor lo entierras en una macetita. Entonces el niño se va dando cuenta, ¿sí?, que es un ciclo, que es una evolución y que es una adaptación, que era lo que mencionábamos. Y eso se queda registrado, el cerebro lo registra de una manera inconsciente. Me gusta mucho porque, por ejemplo, ahorita estamos abordando la parte de las mascotas, pero podemos llegar a perder un empleo y muchas veces estamos buscando otro empleo, digo, obviamente por la parte económica, pero no nos damos el tiempo de vivir un ritual, o más que ritual, un luto, vaya, o como una forma de decirle a nuestro cerebro, como bien lo dices, que estamos pasando a una nueva realidad y que no pasó de largo. O sea, muchas cosas por el tiempo, porque qué van a decir las otras personas, que porque no debería de pensar en el pasado y debería nada más enfocarme en el futuro. No hacemos este tipo de cosas importantes que le podríamos decir al cerebro: tómate tu tiempo para vivir este duelo, porque viene otras cosas que también son muy buenas, pero como también el pasado fue muy bueno. Entonces, me encanta, o sea, el hecho de que nunca había visto la parte de que el velorio es ayudarle al cerebro a una transición. Y le tenemos que ayudar. Sí, es una evolución, y cuando hacemos esta parte, digo, así como aprendemos cosas, de la misma manera así vamos resignificando. Por supuesto que hay situaciones y eventos muy trágicos y eso a lo mejor quedan marcados, pero para eso precisamente se requiere de la ayuda de especialistas, ¿sí? Hay personas que a lo mejor tienen pérdidas de mascotas, de seres queridos u otras cosas, pero sus herramientas, sus habilidades, le llamamos nosotros recursos de afrontamiento, les han permitido a la persona, es decir, acepto que estoy pasando por esto, me expreso, me explayo, y tienen una capacidad de resiliencia y está bien, pero hay otras personas que no lo manejan de la misma forma. Porque no cuenta con esos recursos. Y en realidad fíjate que sí, todos tenemos recursos, pero no sabemos que sí los tenemos. Uh-huh. Entonces, eso. A veces esas pérdidas, por eso te decía, son aprendizajes. A veces una pérdida a alguien puede encontrar el valor para decir, pasó esto, pero ¿qué crees? Que lo cambié, y encuentran habilidades, ¿no? Como cuando dicen, hasta que personas como cuando dicen tocan fondo, ¿sí? Y se dan cuenta que tienen otras habilidades. Pues muchas gracias, Ale. Me encantó todo esto que estamos abordando y me gustaría que hiciéramos un resumen de lo que hablamos el día de hoy. Hablamos de la parte de los rituales, de las emociones, que como tú dices, no es como un círculo de ya pasé de la tristeza, voy al enojo y me toca mañana la culpa, ¿no? O sea, podemos regresar. No. Y podemos estar en un bucle durante muchos años y no nos damos cuenta ni que estamos en un bucle. O sea, creo que eso es súper importante. Otra es que el acompañamiento a nuestros seres queridos, que ellos están viviendo un duelo, preferible
Si no sabes qué vas a hacer con esa respuesta, mejor no preguntamos o nos mantenemos presentes, pero a lo mejor en silencio. Uh-huh. Eso también es súper importante. Y validar, sobre todo. Validar lo que tú sientes y validar lo que la otra persona está viviendo. Okay. Eso es algo bien importante. Perfecto, pues por nuestra parte es todo. ¿Tú gustarías agregar algo más? No, pues solamente yo resumiría en una palabra algo bien importante para todos. Las mascotas para mí representan la lealtad. Y porque ellas son auténticas, son genuinas. Y eso para mí es muy importante. Eso es algo que les hago mención mucho a las personas cuando viven este proceso. Decirles, es que mi mascota representaba la lealtad, la confianza, la certeza. Y eso puede cambiar mucho la perspectiva de otra persona que no lo veía de esa manera. Ok, una última pregunta. ¿Cuál fue la mascota que más te hizo boom en tu cabeza? Es como si te hizo que transformaras tu vida. Pues se llamaba Brandy. Se llamaba Brandy y tomamos nosotros la decisión de dormirla. Y cuando digo tomamos, mis hijas y yo tomamos la decisión porque ya estaba enferma. Entonces la operaron hasta que el veterinario nos dijo, aunque tu perrito no se queje, no significa que no le duele. Entonces decidimos hacer le hicimos un pastel especial para mascotas, dejamos que se lo comiera, el veterinario fue a casa, nos despedimos de Brandy, y la durmieron, y siempre mirándola a los ojos, es algo que siempre les digo. Si tienen oportunidad de acompañarlas, vean a sus mascotas a los ojos. Es la manera como ellos se despiden. Y y pues aprendí muchas cosas con Brandy. Pues muchas gracias a Brandy por su existencia. Sí. Pues, ¿cómo podrían comunicarse contigo, contactarte en redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, en Facebook me encuentran como Terapia de Duelos y en Instagram estoy como Transformando Vidas y por correo electrónico puede ser duelositanatología@gmail.com. Y si no, con mi teléfono por WhatsApp, 477-564-6488. Y pues si no, también a través de Amigos Fieles. Muchas gracias. Pues bueno, agradezco a todos los que se pudieron conectar y que por favor nos hagan más preguntas y también recomendaciones de nuevos temas que les gustaría que fueran abordados para que toda esta comunidad de mascotas sea cada vez más concientizada, para que podamos llegar a tocar corazones. Y pues nuestras redes sociales son Amigos Fieles, Cremación de Mascotas en Facebook y en Instagram, y nuestra página es www.amigosfieles.mx. Pues bueno, para cerrar con esto, me encantaría decir nuestro eslogan, que es mascotas que quedan en el corazón. Síganos para los siguientes episodios. Gracias.